Colombia es un país que vive la esperanza, pero la esperanza se hace muy esquiva. Y a los que van sembrando la esperanza los van matando y vuelve y surge la violencia y como que los altibajos son más bajos que altos. Toca tener, a pesar de la esperanza, que el aporte que uno pueda hacer sea válido. Sean semillas. Que sean semillas, que vayan creciendo y ojalá den fruto y ojalá la matica que vaya creciendo ahí no llegue el que la moche simplemente y la tumbe. Buenos días. Buenos ¿Cómo días, me le va? ¿Cómo me les va? Bien, pues, Orille. Tan verdes. Sí, espera. ¿Sí? Es que eso por allá no se consigue. Compremos unos guineos. No, qué espectáculo. Se sigue viendo el Nevado del Tolima desde aquí. Pero en esos días no, porque hay mucha nube. ¿Esta es la fundación? Sí. Cornelia, una de las primeras mujeres que aparece en las películas viejas. Mira tú. Y Dios. con razón. Bueno, tía, tú me tienes que contar bien. Tú cuando decidiste irte a trabajar a la sierra, cuando te fuiste para el Chocó. Este es el pueblo donde ella vivió en la Sierra de Santa Marta con los indígenas como enfermera. ¿Cuánto tiempo estuviste allá, tía, en la sierra? Yo en la sierra viví en 2 periodos y entre los 2 viví como 8 años. ¿Tanto tiempo? Y ahí empezó la lucha de los grupos armados por conquistar la Sierra Nevada. Mataron el cabildo gobernador, mataron todos los líderes con los que andábamos nosotros. Cuando salen con ese cuento de que nos teníamos que ir todos, ya nos sacaron. ¿Cómo es que José termina acá en Colombia? Cuando terminé el bachillerato y llegó la decisión, ¿y ahora qué hago? Se me ocurrió, ¿qué tal si empiezo en el seminario y si no me gusta, pues cambio? Y finalmente conocí a unos compañeros del Verbo Divino que estaban en Colombia y lo que sobresalía era la disque misión, pues, en el medio atrato, en las selvas, pues, del Chocó, y con algún grado también de aventurero, dije, bueno, entonces voy a pedir que me manden a Colombia, y así fue. Así llegué aquí al país. En el medio atrato terminamos conformando el equipo con varios de los religiosos del Verbo Divino. Entre ellos está Uli, y más tarde llegó una misionera laica, Úrsula. Cualquier día, Uli y Úrsula vieron un manual de salud que hicimos nosotros. Entonces llamaron a Medellín y entonces dijeron, tenemos un compañero que se llama José y está construyendo una iglesia. Porque no vienen, que lo importante es que nos ayuden, que allá hay mucho trabajo. Yo les dije, yo me apunto. De una. De me voy una. para el Chocó. Yo me voy para el Chocó. ¿Qué me llamó la atención de Rocío? Pues que era una mujer que tenía una capacidad que me impresionó de escucha, de vincularse con la gente. José lo que hacía era
mañana se van tantos hombres a sacar madera al monte. Entonces José se embarcaba con ellos, después traían la madera o se iban a pescar. Entonces ese era el trabajo de él. Él no vivía metido en la iglesia, sino pues con la gente. Que aquí estamos y sentimos mucho lo que han sentido ustedes. Después de 5 o 6 años de trabajar en el Chocó, se nos ocurrió a ver qué podríamos hacer en favor de gente migrante negra de la costa pacífica, pero en Bogotá. Todo el desplazamiento que se dio de los campos a la ciudad, lo que más afectó fue a Bogotá, porque pues Bogotá, por ser tan grande, la gente llegaba a aguantar hambre, a pasar necesidades. Entonces llegamos a decidir, hagamos nosotros mismos un trabajo propio, pero esa decisión no la tomamos solamente Rocío y yo, sino también con otros amigos que habían tenido experiencia en el medio a trato, como eran Enrique Sánchez, Catalina, Marciala Pablaza y mi tío. Entre todo ese contexto de pobreza, de desplazamiento, también de falta de oportunidades en los pueblos, se fue dando el trabajo de la fundación. ¿Y el 2 es entonces? No, el de Ángel. En alguna imagen anterior ahí se ve a su tía todavía jovencita con ver. el pelo negro. Ahí. Y ahí las imágenes que se van viendo ahí son prácticamente actividades de la primera guardería que teníamos con niños negros en Bogotá. Cuando tienen ganas de comer más, se les puede servir más. Y aquí Marcial cuenta lo mismo que hemos contado tantas veces Pero Rocío digamos y un yo. poquito. Comenzamos a relacionarnos con migrantes del Pacífico. Hicimos la opción de conseguir una casita para el trabajo y la conseguimos cerca de una urbanización que se llama El Virrey. De la casita era el espacio del Pacífico. Espacio donde se recrean costumbres, aspectos de identidad, donde se recrea la historia del negro aquí en Colombia. Aquí aprendemos muchas cosas. Primero, aprender a valorar nuestra raza negra. Y segundo, pues ahora estamos capacitándonos en algunos talleres. Otra vez, la primera. Ya Pedro. Sí, este es Pedro. Pedro María Benposta. Sí. Benposta. Con el tiempo vino José a buscarme y Rocío para que le recomendáramos a alguien para trabajar. Entonces yo les iba a recomendar a alguien y Rocío y José me dijeron, queremos que sea usted el que trabaje con nosotros. Entonces yo comencé a trabajar con ellos y fue a nivel del arte. Hacer algo como machista y que los tambores y que los muchachos que hacíamos reflexiones, no, es que las niñas tienen que tocar porque le hacían como el feo a Maribel. Y luego los muchachos permitieron esa integración de las mujeres y llegaron a tocar a la par. Ese es el llamado, es el que marca el paso para las danzas y marcar así. Y veía uno como en esa timidez que llegaban y luego como la música y lo que se hacían de la fundación se abría, que uno los veía en otro mundo, ¿no? O sea, otras personas. Buenas tardes. ¿Qué más, hermano? Nosotros aquí recordando cosas de la fundación, hermano, del trabajo. ¿En qué parte van?
¿Cómo pasó tiempo? Sí, mucho. Uy, sí está claro, y esta foto, sí, estas son unas reliquias. Hoy queríamos reunirnos aquí con ustedes a ver si quedó algún mensaje para los que están viendo el documental. Buenas tardes. Yo creo que este proceso le ayudó mucho a uno para fortalecer su identidad, ¿no? Hartísimo. Y no solo a uno como adulto, sino a los hijos de uno también. Más que todo como los valores como niña afro, porque pues aún estamos en una sociedad racista en la que uno tiene que, afuera de su casa, soportar como mucha discriminación. Digamos, en el colegio era fuerte, o sea, a uno le tocaba pararse duro ya en el colegio. En la mañana, en la tarde ya llegaba el refuerzo y estaba con todos los parceros. Para mí, nosotros nos gozamos la niñez. Uno llegar allá y encontrarse con ellos y jugar y hacer travesuras, pues a mí me parece eso era muy chévere. Pues ahí fue donde aprendimos a trabajar en grupo. Y, por ejemplo, también a liderar grupos, porque, digamos, a medida que uno iba creciendo, a uno le decían, bueno, entonces usted haga el taller de música hoy y le enseña a los más chiquitos. Digamos, mi hijo tiene 4 años y él es seguro y es contento y porque él es negro, es más, él no dice negro, él dice que él es marrón. O sea, para mí me hace creer que él está completamente seguro de su identidad. Y tenemos los labios de ella. No. Oye, ¿no? Que si me hace la sonrisa tiene que traer más papel. Vamos a ver. Lo que hemos hecho, los números que vamos a presentar, los hemos ensayado con mucho cariño. Jessica, bien duro. El grupo de mujeres negras eran las que manejaban el refuerzo escolar y la guardería. Y en ese tiempo éramos bastantes mujeres. Fuera que yo ya era profesora, aprendí a trabajar cómo se manejaban los desplazados, cómo se manejaban las personas que tenían dificultades y problemas. Por el trabajo con la fundación tengo yo esta fundación. Nos quedaron cosas buenas como poder trabajar honradamente. Eso ahí no había diferencia, que ustedes no, todos éramos iguales. Entonces uno trabajaba sabroso. Le puede poner el palito para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, como quiera. O sea, el grupo no era un grupo donde la gente iba y se reunía y hablaba cosas y luego no se cumplían. Nosotros nos poníamos metas y por lo general siempre las llevábamos a cabo. Empezamos la microempresa, empezamos a trabajar con cabeza negro, haciendo mochilas, haciendo monederos, fofoneras. ¿Y cuál es el cabeza negro? Eso es una fibra que es traída del Chocó y es esta. Digamos, había una microempresa de cocadas. La microempresa de cocadas le proveía a los trabajadores de Carulla como para los refrigerios y el mar de allá. Otros tiempos se hacían muñecas. Las muñecas eran unas muñecas negras que tenían así las Shakiras y todo eso, y las vendían. Y, o sea, la motivación, digamos, para las señoras puede haber sido lo económico. Pero alrededor de eso, pues, se van generando relaciones que luego dan la confianza para emprender proyectos más grandes. Y resultaron también iniciativas económicas como, por ejemplo, 2 restaurantes que se fueron creando a lo largo del tiempo, pero todavía existen después de tantos años. Y al comienzo vendíamos como unos 10 almuercitos. Como 10 almuerzos. Después no nos cabía la gente adentro, nos hacían fila. Parecíamos loquitas nosotras De eso aprendí, digamos, uno a ir a mercar, a la plaza, aprenderse a mover, cómo meterse uno allá abasto, recatear para que le dejaran a uno las cosas más económicas y todo eso. Pues yo les podría decir, no, mi mamá es una empresaria, pero yo le digo, mamá tiene un restaurante y mamá es cocinera, ¿sí? Porque gracias a esto, pues, yo he surgido. ¿Y qué estás estudiando? Yo estudio comunicación social. El proceso como tal dio para que muchas familias pudieran decir como,
bueno, podemos tener un negocio, podemos estudiar una carrera, nuestros hijos pueden tener unas condiciones diferentes a las que tuvimos nosotros. En la fundación había un tema de corresponsabilidad, pero el enfoque era más entre las familias. Por ejemplo, para construir se hacía una minga. Entonces se organizaba el domingo y se echaba una plancha y se echaba un sancocho y ahí todos iban a trabajar en esa casa. Es decir, el reencuentro de la gente con su gente se convertía a toda hora en un momento festivo. El grupo se acabó, pero las relaciones humanas que se construyeron, ahí quedaron. Y eso es lo que hace el mundo aquí más fácil y más vivible, más humano. Chévere. Claro. ¿Cómo está? Mucho gusto. Miguel. Delia. Cuando entré a la fundación, yo era una de las más pequeñitas. Estaban todos adentro de la fundación menos yo. Porque yo tenía 6 años y empezaban desde los 7. Entonces yo me la pasaba en la ventana llorando todos los días para que me dejaran entrar. Hasta que una vez Rocío dijo, recibámosla. Claro, por eso. Las mamás ya se sentían en familia, de que ellas se podían ir a trabajar tranquilas y dejaban sus niños en manos de la fundación. ¿Sí? Que sus tareitas de los chicos, que ya se iban al almorzaditos, los de las 2 jornadas, tanto en la mañana como en la tarde. Eran las 11 y el almuerzo. Y eran felices y las mamás eran tranquilas en su trabajo porque sabían que sus niños no iban a coger la calle y estaban acompañados. Pues mucha gente criticaba que como así que un espacio donde solamente van los negros. Sí, pero pues en ese tiempo era algo que aplicaba, porque el ejercicio de discriminación era tan fuerte que realmente uno no se podía sentar con otra persona de igual a igual, con otro niño de igual a igual. Decían que por qué la fundación tenían que ser negro, que porque si eso no era racismo, que por qué no metían gente blanca. Ahí fue donde se mezcló y se recibieron niños blancos también. ¿Se acuerdan de la primera actividad que hicimos aquí en el barrio? Sí. No, que invitar a los muchachos, que yo no sé que entonces yo dije, nada, pero ese gringo que viene a hacer por acá, no sabía que no era gringo y no era alemán. El proyecto que teníamos aquí tenía una palabra clave. ¿Se acuerdan cómo era esa palabra? El buen trato. El buen trato. ¿Por qué? Para contrarrestar el maltrato. Hay maltrato para los muchachos cuando en la calle no oyen sino de hijo de puta para arriba. Por eso el buen trato era crear aquí un ambiente que le muestre a la gente que hay otras formas de hacer las cosas. Y pues a raíz del buen trato pues surgen muchas más cosas, ¿no? Como una sensibilidad ahí mutua entre miembros de la comunidad, y eso es muy bonito porque eso no se ve tan fácil en los barrios. ¿Grabando? Bueno, tíos, ¿y cómo manejaban el tema del buen trato con los profesores? A los profes que nos ayudaban en esa tarea con los muchachos, les dábamos también la posibilidad de desarrollar sus propias capacidades para aprovechar mejor el carisma de cada profe, de aportar lo suyo al desarrollo del programa. También fue gracias a la fundación que le cogí mucho amor al baile. A mí casi no me gustaba bailar. Y lo que me gustó es que le cogí fue la música de acá, la colombiana. Pues yo ahorita para bailar sí soy mala, pero a mí en ese tiempo me fascinaba bailar. O sea, yo esperaba que fueran los viernes para las clases de danza. Mi mamá nos hacía los trajes, a la medida nos conseguía las telas. Entonces fue muy chévere porque no fue solo la fundación, sino algunas mamás se integraron. Y eran momentos donde los muchachos tenían el espacio y la posibilidad de expresar sus sentimientos, angustias y esperanzas, que hace ver que también los muchachos hay que tomarlos en serio.
¿Usted tiene recuerdos? Así ve, ahí está. A Yamira, y no vino la Yamira, mira. Y Oscar, mira. ¿Quién era Oscar? Oscar López era un muchacho araucano que llegó a ser el coordinador de los refuerzos escolares, era muy solidario con los muchachos, entendía su situación. Él nos recreaba a nosotros para nosotros después venir a recrear. Entonces nosotros hacíamos nuestros grupitos de ciertas edades. A mí me gustaba mucho participar, era con los niños chiquitos. Sí, con doña Rocío. Lastimosamente en el 2012 a Oscar lo asesinaron entre su casa y eso fue un golpe muy fuerte para todas las personas que lo queríamos mucho. Con él fue que compartimos muchos momentos porque fue el profesor que más se mantuvo y el profesor que más nos tuvo paciencia. Hasta su último día porque lo alcanzamos a ver ya después con sus canitas acá. Y con sus gafas y con su misma ropa, sus camisas y sus pantalones. Tuvimos también una experiencia de hacer talleres de padres en los que los mismos papás, las mismas mamás ponían de presente cómo ellos fueron educados, con mucha agresividad, con mucha falta de respeto, con mucha fuerza bruta, que ellos no quieren ya volver a replicarlo con sus hijos. Pues ya uno dando cuenta que era algo bueno, que era un proceso muy bueno para los muchachos y para nosotros. Nosotros nos reunían cada mes. ¿Era cada mes? Y nos daban la terapia, nosotros también, ¿cierto? A mí me gustó mucho las reuniones que se hacían los días domingos, porque Rocío nos enseñó a tener una seguridad en nosotros, ¿sí? Como el valor que tenemos cada persona, porque a veces los padres nos crían de otra forma. El papá que porque da plata, que porque da estudio, él es el que manda, el que pega. Y eso sí no debe hacer uno con los hijos. La mujer ya no obedecía ciegamente, ya no se dejaba pegar y aportaba económicamente al hogar, cosa antes nunca visto. Y ese cambio se veía en las caras de las mujeres. Eso es así. Acá entendí y aprendí que entre nosotros mismos como comunidad podemos hacer un buen equipo. Yo no tenía esa confianza en nadie del barrio porque obviamente nunca lo habíamos intentado. Pero con la Fundación de Vida y con las personas que hacíamos ese equipo logramos entender que se podía y fue cuando nació el grupo de vivienda. La Fundación de Vida nos propuso, bueno, ustedes pueden organizar este programa de vivienda, el programa funciona de esta forma, todos son fiadores de todos. En la parroquia de mi pueblo recogían una vez al año papel y ropa de segunda, se vendían a una empresa de reciclaje y con esa plata podíamos conformar, por ejemplo, ese grupo de vivienda. ¿Qué parte de esta casa hicieron con el primer préstamo? Se compraron materiales para cimentar, o sea, fue las bases de la casa. El primero fue para las bases, para para hacer la cimentación del patio, y después el segundo para entecharlo. Sí, Esperanza dijo que era para la cocina, pues tenía que ir a hacer para la cocina. Ay, sí, íbamos todos. Ese era bonito porque se acá nos reuníamos un domingo, un buen domingo, y bueno, vamos a hacer las visitas de qué era lo que estaban haciendo. Nos íbamos de casa en casa donde estaban los proyectos y era chévere, bonito y se veía. Porque es que muchas veces se duerme uno y dice no puedo, pero con ese empuje, con esa veracidad y con esa berraquera que ustedes le transmitían a uno, hombre, uno decía, yo puedo, hagamos el resto. Nosotros vinimos aquí como Rocío y José, porque el trabajo con la fundación como tal, como institución, lo estamos terminando.
Por eso ustedes ven las cositas que hay ahí están guardaditas. Porque no estoy yo. La idea es seguir manteniendo ese vínculo de amistad y familiar, que no es familiar de sangre, pero de espíritu sí. Algo nos tiene que quedar de aprendido de la fundación, porque los niños que estuvieron en el refuerzo fueron niños que cambiaron, fueron niños que no son igual a los que ahora, los jóvenes de ahora. Ay, mire, todos chiquititos. Hubiera sido bonito que los hijos de uno hubieran continuado con eso. De eso estábamos hablando, que ellas son milagros. Yo creo que ahí fallamos nosotros, no haber tomado esa iniciativa para haber seguido en el mismo proceso. No dejar que la memoria como que se pierda, sino que en este espacio se haya otra vez reconocido todas aquellas cosas que dejamos de hacer porque no estaba la fundación y que es el momento de verdad entre todos buscar una manera de seguir. Yo pienso que aunque seamos no multitudes, entre pocos se hace la diferencia, como dice Derli, ¿sí? Como las ondas de una piedra arrojado a un lago, los hechos, las obras se extienden en el tiempo y muchos de sus impactos todavía no los vemos. Podemos afirmar que muchas familias y personas mejoraron algo de sus vidas. Yo era una persona más bien sumisa, que hacía lo que los demás le decían, y en el grupo desperté. Algunas personas se iniciaron en un arte. Algunas familias tuvieron o mejoraron sus viviendas. Algunas personas su educación formal. Ellos me decían, tiene que estudiar, pero que le guste. Entonces decidí pues, estudiar psicología, ya voy en el 9º semestre. Eso ha sido muy lindo. Muchos encontraron una palabra de consuelo o una frase que les ayudó en la vida. Yo creo que nosotros no enseñamos nada extraordinario, solamente vivir en paz, no maltratar a los hijos, tener confianza. Y ahí poco a poco se va haciendo un proceso que está empezado. Y no por nosotros, sino por ustedes mismos. Esos son testimonios. Ha valido la pena cuando aquel padre de familia tuvo la capacidad de pedir perdón a sus hijos. Ha valido la pena cuando hemos podido sentir el dolor y también las alegrías de las personas. Ha valido la pena trabajar por y para la gente. A quienes fundaron e hicieron parte de los trabajos de la fundación, les queda la satisfacción de haber participado en una hermosa aventura y de sus sueños y obras y dificultades da testimonio este libro. Trabajo social que hemos hecho tanto en el Chocó como luego con la Fundación en Bogotá ha querido ser un aporte. Seguramente ni lo uno ni lo otro va a cambiar la política del país, ni la situación, ni va a acabar con los problemas, ni cambia la situación de injusticia del todo por una de más justicia, pero son granitos de arena que si resulta mucho más gente aportando estos granitos, pues cambiamos definitivamente el país.
¿Tú te imaginas cuando Miguel y yo tengamos 80, 90 años y reproduzcamos esto? Sí, me imagino.